Buenas tardes. Bienvenidos pues como a este encuentro en el que podemos pues como estar trabajando temas que nos van a ayudar a todos mucho, mucho, mucho a apoyar los procesos que estamos en este momento acompañando de nuestros niños y niñas desde la casa, ¿cierto? Que ahí es que tenemos que apoyarnos bastante porque pues ahora el compromiso por parte de ustedes es fundamental en ese trabajo que estamos haciendo con los niños y las niñas, sobre todo los pequeñitos, los hijos de ustedes en este momento están en una edad en la que es importantísimo pues como ese acompañamiento y que estos espacios nos sirven muchísimo para fortalecer esas capacidades y esas maneras como queremos que los procesos de los niños vayan avanzando. Hoy vamos a trabajar el tema que ustedes lo han solicitado y es el trastorno de déficit de atención, ¿cierto? Que necesitamos como que tengamos muchas claridades, qué es eso, qué es la hiperactividad como la conocemos normalmente, qué es eso de déficit de atención y que podamos identificar si es el caso de nuestro, pues cómo acompañarlo. ¿Cierto? Entonces, les damos pues la bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es María Teresa Morales del programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación y mi compañera es Isabel Cristina Quintero del programa de la Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, vamos a tener pues como la disponibilidad de que finalicemos, al finalizar ustedes puedan preguntar o aportar pues como cositas que sean pues como de apoyo a este proceso. Entonces, bueno, empecemos. Miremos entonces un poquito qué es eso de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que conocemos con estas siglas que estamos viendo ahí en pantalla, las vemos es TDAH, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de trastorno de déficit de atención? Entonces, miren que estamos hablando de una palabra muy importante que es trastorno, ¿cierto? Y es un trastorno que es una condición que hace que sea muy difícil para los niños concentrarse, prestar atención, estar sentaditos de una manera tranquila, se les dificulta seguir instrucciones y su comportamiento es como impulsivo, como que no logra regularse, como que no logra controlarse, pues como en esas maneras de respuesta que a veces observamos en estos niños. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Del desarrollo neurológico. Es muy de carácter, esto tengámoslo muy presente, es de carácter neurofisiológico, o sea que es de un proceso biológico y que se origina generalmente pues en la infancia. Es, no, las causas pueden ser pues como múltiples, pero no nos vamos a detener ahí, sino que ya sabemos que tiene una base neurobiológica, ¿cierto? Y que puede haber, eso no está pues tampoco muy definido porque por lo mismo, porque sus causas son múltiples, entonces también se dice que puede haber una predisposición genética que interactúa con factores ambientales o con dinámicas familiares que puede pues es como fomentar pues como esta dificultad. Entonces, esas son más o menos como los orígenes. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo qué es un trastorno, es porque observamos que hay unos comportamientos con una intensidad grande, ¿cierto? Que lo observamos que hay una diferencia en esa intensidad, en esa frecuencia de esos comportamientos que estamos mencionando aquí, de no poder estar tranquilos, sentados, de que se les dificulta prestar atención. Vemos que como en comparación con sus compañeritos o niños de su misma edad, pues vemos que es una frecuencia muy alta, ¿cierto? Entonces ahí ya sí empecemos a definir que puede ser un trastorno, porque hay que tener mucho cuidado que no normalicemos en nuestro lenguaje esa palabra hiperactividad.
casi siempre vemos que los niños son inquietos y su naturaleza es de mucha energía, ¿cierto? Y eso no significa que el niño sea hiperactivo. Tenemos que ser muy responsables en saber si efectivamente hay un trastorno o si no lo hay, ¿cierto? Y cuando hay ese trastorno, pues, ¿quién nos define eso? No lo definimos nosotros, ni el colegio, ni el que dijo que el niño es hiperactivo. Es importante ser responsables y saber que es un profesional el que nos define si efectivamente hay un diagnóstico de un trastorno de hiperactividad. Entonces, seamos muy juiciosos con esto, porque a veces puede ser que el comportamiento del niño, como les decía ahorita, sea de mucha energía, que sea muy inestable, pero también puede haber un componente emocional, ¿cierto? Identifiquemos si es que algo está afectando al niño y que su respuesta por alguna angustia también se puede manifestar a veces como con mucha inestabilidad, pero no es un trastorno de hiperactividad. Entonces, miremos que ese trastorno de hiperactividad se presenta más en 3 grupos. Entonces, ahí se puede presentar con inatención, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que predomina la falta de atención, la dificultad para centrar la atención. Puede presentarse con hiperactividad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que más vemos que predomina es esa dificultad para que el niño, con ese excesivo movimiento, es la dificultad de él para controlar ese movimiento. O puede ser combinado, ¿cierto? Puede ser trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, vemos ahí que hay unas características muy particulares, ¿cierto? Entonces está la inatención, está la impulsividad y está la hiperactividad. Esto también, hay una cosita que también nos da una pista para saber si es trastorno, y es que vemos que los niños con ese exceso de movimiento o esa dificultad para ponerla para la atención o la impulsividad se presenta en la casa, se presenta en el colegio, se presenta con los amigos, ¿cierto? Entonces ya vamos viendo que no es porque está en la casa o no es porque está por fuera de la casa, sino que se nota pues como una dificultad en varios ambientes. Entonces ahí vamos identificando que ya sí es importante mirar entonces una evaluación de un profesional. Entonces, Isa, cuéntanos un poquito primero, miremos entonces cuáles son esos síntomas cuando vemos que hay inatención. Bueno, entonces, buenas tardes. Les recuerdo, mi nombre es Isabel, entonces yo les voy a hablar como les decía María Teresa, el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad es el nombre completo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos encontrarlo de esos 3 tipos que María nos explica, que puede ser la inatención, o puede ser la hiperactividad e impulsividad, o puede ser combinados, en donde está la inatención con esa impulsividad. Vamos entonces a hablar en este momento de algunos de las características de esa inatención. Puede que el estudiante, a pesar de que tiene muy buenas habilidades académicas, que ya se aprendió todo, que sabe cómo son los procesos, con frecuencia comete errores. Y los errores los comete, ¿por qué? Porque se eleva, ¿cierto? Se distrae fácilmente mientras está haciendo, por ejemplo, la operación de matemáticas, se lo sabe súper de memoria, sabe hacerlo, pero entonces un compañerito dijo algo, él se volteó y cuando volvió acá ya no se le olvidó en qué parte iba de la actividad, ¿cierto? Entonces, a veces tienden a ser impulsivos, entonces a hacer la actividad a la carrera, y por hacerla más rápido, por hacerla a la carrera, entonces también cometemos fallas, ¿cierto? O errores. Esos errores más bien son por ese tipo de inatención, ¿cierto? Que es lo que le vamos a ayudar al estudiante a focalizar. Enseguidita más adelante les vamos a decir cómo. ¿Qué otras cosas? Se distrae muy fácilmente. Resulta que está acá y está en la actividad y usted dice, pero qué tan raro, porque es que en la casa él hace las actividades y yo estoy ahí permanentemente y él es capaz de hacerlas, claro, pero en el salón están probablemente otros 40, 45 compañeros alrededor, que son 45 posibilidades de que se distraiga el hijo suyo. Entonces, el compañerito que habló, la que sacó la cartuchera nueva, el que trajo el lápiz más chévere, ¿cierto? El que se paró y entonces en ese momento le habló, cuando le habló él se volteó y entonces el problema para que regrese a la actividad en el momento en que estamos de manera independiente.
no parecen estar escuchando, entonces hay que repetirles a veces la información muchas veces, porque parecen no almacenar lo correcto. Entonces, les voy a dar un ejemplo. A uno le dice la profesora por lo general en el salón, o las mamás, que me encantan las mamás cuando le dan a uno una instrucción y le dice, va a ir a la tienda. Cuando llegue a la tienda, entonces me va a comprar un paquete de esto, de aquello, pero de los azules, no, del rojo, ¿cierto? Entonces, uno se quedó en va a ir a la tienda. Uno se quedó en la primera instrucción, va a ir a la tienda. Uno llega a la tienda y cuando se ve ya en la tienda dice, ¿qué era lo que yo tenía que llevar? Entonces, le toca devolverse, ¿cierto? O llega y llevan las cosas que no corresponde, o se le olvida parte de lo que tenía que llevar. Una falla muy frecuente es cuando nosotros estamos en alguna actividad y al final la profesora dice, antes de que se vayan, no se les olvide, para mañana van a traer, no. Si eso no lo copiaron, de por sentado que eso no lo van a llevar, se les va a olvidar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Tienen dificultades para seguir entonces las instrucciones cuando son muy largas, ¿cierto? Como yo les digo. Entonces, uno por lo general a los niños les dice, vamos, me encanta este ejemplo, vamos a hacer una actividad en el salón, se van a hacer en grupos. Ya. El niño empezó a pensar, ¿con quién me voy a hacer? ¿Con quién me voy a hacer? Mirando para todos lados y la profe continúa dando la instrucción. Cuando estén en grupos van a realizar no sé qué, no sé qué, no. Él está pensando con quién se va a hacer en el grupo y en la mayoría de los niños puede ocurrirles. Y entonces mientras la profe terminó de hablar y decir cuál era la actividad, listo, formen los grupos. Ellos formaron los grupos, llegaron los 4 y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y están los 4 ahí para, ¿y qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Listo, porque damos las instrucciones muy largas, entonces podemos tener dificultad y confundirnos con la información. Tienen problemas organizándose, no solamente desde el orden en términos generales del cuaderno, el orden dentro de la casa en el closet, el orden en muchas cosas de la vida, ¿cierto? Manejar los tiempos para las personas con inatención es un tanto difícil. Aquí yo se los cuento desde mi experiencia propia, porque yo soy una persona que tiene el trastorno por déficit de atención y entonces soy de un tipo bastante inatento. Entonces todas estas dificultades se le representan a uno un verdadero reto día a día. Entonces en el proponerme cómo voy a organizar el closet, lo voy a mantener organizado, voy a llevar la maleta, ¿qué necesito llevar en la maleta? ¿Cierto? Necesitamos muchos apoyos para organizarnos en este tipo de cosas. Evitan lo que sea de mucho esfuerzo o que sea muy continuo. Entonces tienden a ¿qué? A procrastinar. Y es decir, dejar todo para el último momento o el último segundo. Entonces cuando le dicen, pero es que usted sabía, pero es que ya sabía y uno sabe, pero todavía tengo 5 días, todavía tengo 4 días, todavía tengo 3 días y el día que hay que hacerlo es el desespero y el acabose porque entonces hay que terminarlo ya. Es olvidadizo y en el caso de los chicos en el colegio tienden a perder las cosas, que llegó sin los lápices, que llegó sin los colores, al otro día usted le compra otro lápiz y otra vez llegó sin el lápiz, usted tiende por la estrategia de marcarle el lápiz y aún así pierde su lápiz. Este tipo de cosas entonces las vamos a ver muy frecuentes dentro de esos síntomas de inatención. Ojo, puede que yo sea distraído y puede que por lo general, porque estoy distraída, porque tengo algo emocional, pueda presentar algunos síntomas, pero no necesariamente tiene que ser que yo tenga un déficit de atención, ¿cierto? El déficit de atención reúne varias de las características y como lo decía María, en diferentes espacios, no solamente, porque puede que los niños a veces se distraigan mucho en el colegio, pero vamos y miramos y lo que pasa es que es un niño solo en la casa y no tiene amiguitos y no tiene hermanitos y no le posibilitamos ir a la calle, entonces cuando él llega es como encontrarse uno con 50 posibilidades de compartir y jugar. ¿Quién va a estar concentrado estudiando? Es como si a ustedes las encierran todo el día a hacer el almuerzo. Allá, ahorita estamos en la pandemia y nos dan la posibilidad de reunirnos y usted se encuentra con las amigas, las mejores amigas, las del colegio por allá que uno hace años que no ve, no, es como para que hace uno toda una tarde allá conversando qué ha sido de la vida de todas y contándonos de toda experiencia que estamos ahorita encerradas. María. Bueno, esos son los síntomas pues de la hiperactividad, de la inatención. Miremos la hiperactividad, ¿cierto? Que decíamos que es ese exceso de movimiento
constante y en todos diferentes ambientes igualmente. Entonces ese exceso de movimiento hace que el niño sea muy inquieto, siempre se está moviendo de un lado para otro, tiene dificultad para quedarse en un lugar, tiene dificultad para esperar un turno, quiere todo ya, el afán es una característica ahí fundamental, corre, trepa por todas partes, tiene problemas para, por ejemplo, jugar de una manera tranquila, sin generar conflicto, porque el afán y no tener la capacidad de esperar turnos hace que tenga pues como conflictos con pares, la impaciencia es extrema y parece como que si tuviera un motorcito, ¿cierto? Generalmente decimos, ay no, yo no sé qué pasa con este niño, pero es como con el motor. Y hay una cosa muy característica y es la impulsividad, o sea, esa control inhibitorio o el autocontrol, la autorregulación, pareciera que no le funciona, ¿cierto? Entonces ahí vemos como estamos atentos a que cuando observamos esa situación y que la observamos tanto en el colegio, en la casa, con amigos y que generalmente las habilidades sociales se ven afectadas, entonces vamos identificando que sí hay un trastorno. Más adelantico miramos que esto tiene unos costos eh, muy altos tanto para la familia como para el niño, ¿cierto? Entonces, vamos primero como, Isa, miremos entonces lo que continuamos, pero vamos más tardecita a mirar que estos costos tan altos es importante que estemos identificando a temprana edad cómo apoyar al niño, ¿cierto? Para que no tengamos como esas consecuencias que a veces pueden ser muy negativas. Okay. Bueno, por aquí alguien escribía en el chat que si le permitimos grabar el encuentro, siempre está siendo grabado y lo pueden encontrar después en la página de la institución educativa para consulta posterior o para las personas que no hayan podido ingresar. Listo. Entonces, desde la página de la institución, enseguida al final vuelvo y les enseño cómo llegamos hasta allá para que puedan encontrar en dónde va a estar disponible la grabación. Listo. Entonces, igualmente, Isa, perdón, también les informo que voy a poner en el chat un link en donde ustedes registran la asistencia al encuentro, por favor. Listo. Gracias. Bueno, entonces, lo que nos contaba María entonces es súper importante. Vieron que les dimos algunas características de inatención y algunas características de un exceso de actividad, ¿cierto? Entonces, pueden presentarse, como les digo, el uno sin el otro, es decir, puedo ser un estudiante con un trastorno por déficit de atención sin la hiperactividad o puedo ser un trastorno, o puedo tener un trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Entonces, desde allí es mirar, cuando nos entregan como la papelería de esto, cuál es el que prima. ¿Por qué entonces, y me encanta esta pregunta que siempre le van a hacer a las mamás, no, pero es que él se es súper distraído, todo se le olvida, pero mire, ¿cómo si es capaz de mantenerse atento al televisor? ¿Cómo si es capaz de permanecer tantas horas en el videojuego? Porque es que lo tiene que ver jugando videojuegos. Ahí sí se concentra totalmente. Claro, y eso responde a qué? A que los niños con TDAH son capaces de focalizar su atención, pero en cosas que sean emocionantes para ellos, ¿cierto? En cosas que sean de mi interés, en cosas que me resulten interesantes. Entonces, como muchas cosas no me resultan tan compensantes o tan interesantes, puedo entonces caer en distraerme fácilmente o en no captar la información o no capturar toda la información. Entonces, ¿qué empieza a pasar allí? Básicamente, el cerebro de nosotros funciona de una manera bien interesante y las neuronas son como estas manos que yo tengo acá. Entonces, cada una se conecta con la otra a través de unas ramitas, entonces en esta ramita se pega una, en esta ramita se pega otra, y así tenemos interconexiones entre montones y montones de neuronas en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros normalmente la información nos pasa a través de algo que se llaman impulsos eléctricos. Entonces, el impulso eléctrico pasa entre estas dos para conectarse esta con esta neurona, ¿y cómo va a atravesar? A través de un impulso eléctrico, entonces pasa y ella ¿qué hace? Un peaje y la deja entrar.
un peaje y la deja entrar. Entonces, ¿qué pasa básicamente en el caso de los chicos con un TDAH? Que la información empieza a pasar así. Entonces, cuando se abre el peaje, pasa así y se cuelan varios, ¿cierto? Varias cosas al tiempo, entonces el chico no alcanza a tener la habilidad de manera independiente para seleccionar cuál es un estímulo relevante y cuál no lo es. Es decir, todo se convierte y todo se puede convertir en un estímulo. ¿Desde qué? El lápiz tan lindo y tan chévere que nos empacan para el colegio, ¿cierto? Todas estas cosas, el cuaderno lleno de stickers, el sacapuntas del marranito, todo esto se me puede convertir en una cantidad de distractores, porque termino jugando con lo que me empacaron para trabajar y entonces me distraigo allí y no me concentro en lo que realmente tengo que hacer. ¿A qué responde entonces todo esto del TDAH? Básicamente nos habla de que hay unas fallas en el funcionamiento ejecutivo. ¿Qué es entonces el funcionamiento ejecutivo, Isabel, que suena tan raro? Pues las funciones ejecutivas son las que nos ayudan a autorregular y las que nosotros usamos para hacer todas las actividades de la vida diaria, desde vestirnos, ¿cierto?, hasta tareas que impliquen funciones superiores. ¿Cómo qué? Como planificar, organizar los tiempos y los materiales, tomar decisiones correctas, cambiar una situación de una situación a otra y poder retomar, controlar emociones, aprender de errores pasados. Puede pasar muchas veces que nuestros hijos empiecen a tornarse irreflexivos, es decir, nosotros decimos, pero es que lo acabo de hacer. Hablamos al respecto y me dijo que está súper arrepentido y me voltea y otra vez lo hizo. Entonces, yo no entiendo, parece que no estuviera entendiendo, ¿cierto? Esa poca capacidad para autorregular esos funcionamientos es lo que hace que empecemos a presentar este tipo de dificultades. La mayoría de los niños con TDAH pueden tener déficit en muchas de estas funciones ejecutivas, ¿cierto? Pero no necesariamente todos los niños que tengan dificultad en funciones ejecutivas tendrán un TDAH. ¿Qué nos va a entregar y qué nos va a decir? ¿Quién puede diagnosticar y cuál va a ser el tratamiento más efectivo? ¿Quién puede diagnosticar entonces? Como les decía ahorita María Teresa, los especialistas en el sector salud. ¿Quién puede ser? El neuropsicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, ¿cierto? Ellos pueden diagnosticarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Ah, no, es que yo ya vi su hijo y como usted me dice que se porta muy mal, yo chuleo aquí, ya lo tiene. No. Esto se va a hacer a través de una aplicación y unas pruebas estandarizadas. Y las pruebas van a implicar que le van a medir todo lo que les acabo de decir con relación al funcionamiento, ¿listo? Cómo planea el estudiante, cómo reacciona, si hay impulsividad, ¿cierto? Si hay exceso de actividad. Por lo general les van a mandar un test también al colegio y las profes lo van a tener que llenar. Van a llenar un test también los papás en donde les van a preguntar por esas conductas que presentan los chicos dentro de la casa. Entonces, a partir de allí y en varias sesiones a ellos les hacen unas pruebas y nos arroja si tenemos el diagnóstico de TDAH o no. Luego de esto, entonces, después de eso, y más importante que llegar al diagnóstico, es que ustedes comprenden que todo diagnóstico requiere de un tratamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, Isabel? Es como si yo a la mamá de Samuel Echeverry le digo hoy, ¿cómo le parece que usted que se hizo estos exámenes tiene una tiroides? Y entonces usted me dice, ah, bueno, ya todo lo entiendo y ya, no pasa nada, no. Vamos a necesitar de un tratamiento, ¿cierto? Vamos a necesitar de unos acompañamientos. ¿Cuáles son los acompañamientos o el tratamiento más efectivo? Todos los organismos son totalmente diferentes, entonces no podríamos decirles, este es el que funciona, porque sería mentira si estaríamos realmente mintiendo, ¿cierto? ¿Qué le funciona a cada quien? Primero, en este momento, cuando nosotros identificamos este trastorno, el adulto responsable es el papá. El papá es quien va a determinar y tomar esa decisión tan importante de seleccionar cuál va a ser el tratamiento que van a seguir. Hay papás que cogen y nos dicen, es que yo no estoy de acuerdo con la medicación. Lo primero que le van a mandar a usted en muchas ocasiones probablemente va a ser la medicación, ¿cierto? Si llegó sobre todo a través del primer especialista que fue el psiquiatra o el neuropsicólogo, entonces le van a recomendar, de acuerdo a lo que vean allí,
¿cuál es el tratamiento? Entonces, lo vamos a hacer con medicación. Entonces la mamá lo primero que dice, ¡ay no! No, porque es que yo he visto en las noticias, es que yo vi un vecino, es que el amigo del hijo mío se volvió loco con eso, o le dio pereza. Ojo, listo. Todos los organismos son diferentes. Yo quiero que hoy pensemos, las personas que están acá piensen y me digan, los tratamientos que nosotros tenemos, no a todos nos sirve lo mismo para la gripa, ¿cierto? Si yo hoy les digo a ustedes, abran el micrófono y díganme remedios para la gripa, aquí resultan remedios caseros, resultan las agüitas, resulta el que se hace el ungüento casero, resulta la que me dijo yo fui a un bioenergético, resulta la que me dice no, yo me alineo los chakras y me sello, resultan entonces diferentes tipos de tratamientos que es importante que de acuerdo a lo que usted crea y lo que usted piense, los explore. No les recomiendo irse por la parte de la inmediatez, que es escuchar la experiencia de otro y pensar que es la única verdad. ¿Por qué? Yo desde mi experiencia propia les podría decir que entre los tratamientos más efectivos y más rápidos, sí está realmente la medicación, ¿cierto? Pero no todos los papás están de acuerdo, por ejemplo, los míos no estuvieron de acuerdo, ¿y eso qué implica? Que tuvieron que esforzarse mucho más, porque el resto de los tratamientos también funciona, pero probablemente no tan rápido y tan inmediato. Entonces, eso dependerá y es muy importante que cuando nos entreguen este tipo de diagnóstico nosotros seamos responsables para no vulnerarle a nuestro hijo el derecho a la salud pensando en que si ya tiene un diagnóstico necesita una intervención de los síntomas. Listo. El tratamiento sin terapia no funciona, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos con la fe de que le vamos a dar la pastilla al hijo y entonces eso lo va a hacer portarse bien. No. Primero porque la pastilla no sirve para portarse bien. Su hijo no se va a portar bien porque le mandaron una pastilla. Uno no se porta bien. Cuando a uno le mandan la pastilla, lo que ayuda es a ¿qué? A regular lo que les explicaba ahorita, los tiempos de concentración. La medicación a veces tiene un efecto que se llama acumulativo, entonces ese efecto acumulativo puede empezar al inicio, como cuando estamos tomando la pastilla de la gripa, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno empieza con la pastilla de la gripa, los primeros 2 días a uno le da mucho sueño. Entonces uno se la toma y lo que siente es mucho sueño. Hay otras personas que entonces se sienten peor de lo que se sentían antes de tomarlo. ¿Qué puede pasar con este tipo de tratamiento farmacológico? Que presentemos un efecto secundario al inicio, mientras tiene el tiempo real de efecto. Entonces, por lo general, el neurólogo o el psiquiatra le da la medicación y le dice, vuelva en 3 meses para seguimiento. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses, ¿qué van a ver realmente? ¿Cuál es el efecto verdadero que está teniendo? Los primeros días, ¿qué puede pasar? Y muy juiciosas ustedes, si en algún momento atraviesan por esta situación, cuando estén allá, le dice qué es normal y qué no es normal, explíquenme, para yo estar súper atenta. Entonces es normal que pueda perder el apetito, es normal que le dé más sueño o que pierda un poco el sueño, es normal que le dé más hambre o que tenga menos hambre. Entonces cuando ya le dice a usted, pero no es normal que vomite, no es normal que tenga migrañas, cuando tenemos esos efectos, recuerden que hay medicaciones que tienen algunos efectos específicos en nuestro cuerpo y que tenemos reacciones a ellos. Entonces, los médicos empiezan a explorar en primero cuál es la dosis de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo a qué tanto medimos, de acuerdo a la actividad que tenemos en el día, ¿cierto? Si yo lo voy a hacer a través del bioenergético, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque así sean los remedios o las medicaciones a través de esencias naturales y de todo esto también tienen que ver que nuestro peso, nuestra actividad, ¿cierto? Nuestra estatura, nuestra edad. Entonces, muy importante que comprendamos que, y yo quiero que se vayan de acá pensando es, ¿qué es lo más importante? Que usted tome un tratamiento, ¿cuál el que ustedes decidan? Listo, pero que una vez que nos entreguen el diagnóstico, sí nos ocupemos de encontrar las ayudas. ¿Qué les puede entonces funcionar y qué podemos hacer nosotros para fortalecer entonces esas funciones ejecutivas? Les voy a mostrar hoy varias de las cosas que podemos hacer en la casa. Listo. Primero, las listas de chequeo son súper útiles. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá están nombradas, pero entonces luego las voy a desglosar. Se las voy a mostrar. Esta es un ejemplo de lista de chequeo. Mírenla acá. Quiero que estén muy atentas porque esta es solo una lista de chequeo para saber qué debo meter en la mochila. Si yo ya sé que, por ejemplo, los
jueves o los lunes tengo fijo matemáticas y siempre me piden la calculadora, entonces los lunes fijo dentro de esta lista de chequeo que tiene que ir la calculadora, ¿cierto? Muy bien. Resulta que los martes sé que siempre tengo artística y es indispensable los colores y la regla. Entonces ya sé que el martes es indispensable los colores y la regla. Y que como el lunes no tengo artística, es probable que no los necesite tanto como el martes, que sí los voy a requerir. Todo, la idea para los chicos es que podamos apoyarlos en la mayor cantidad de momentos posibles porque no hay nada obvio. Para uno no hay nada obvio. Listo, no hay absolutamente nada obvio. Los papás, pero eso era obvio que lo tenía que empacar. No. Las listas de chequeo aplican ¿para qué? Para ir a un paseo, para mandarlo a uno a una salida escolar. ¿Por qué? Porque cuando usted manda a su hijo a un paseo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto pasa en otros colegios de otro municipio que no es el de Medellín, en otro colegio que no es la Yermo. Su hijo se fue para el colegio y cuando volvió vino sin colores. ¿Dónde está la cartuchera? ¿Qué hizo el cuaderno si llegaba a 5 cuadernos? Yo no sé, yo lo empaqué, pero no está en el bolso. Y entonces al otro día, otra vez, no están los colores, no está el cuaderno, nos fuimos para un paseo. Me encanta este ejemplo. Pilas pues, la mamá que hay por acá de Salomé. La mamá de Salomé va para un paseo y usted le dice, vamos para piscina. ¿Qué es lo primero que Salomé empaca? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que Salomé empaca? ¿Quién me ayuda? El vestido de baño. El vestido de baño. Muy bien. Salomé está súper preocupada y empaca el vestido de baño. Entonces Salomé llega allá, está feliz en la piscina y ella se bronceó, a ella no le importa si se insola, a ella no piensa en el bloqueador, ella no piensa en las chanclas porque se va a quemar los pies, ella solo piensa en la piscina. Y resulta que cuando Salomé sale, colorada como un tomate, le está ardiendo la cara, se va y se juega y se da cuenta que no trajo la toalla. Y entonces va donde la mamá de Salomé y le dice, usted no me empacó la toalla. ¿Cierto? ¿Quién necesitaba la toalla? ¿Salomé o la mamá? Salomé. Salomé. Ella. Muy Salomé. bien. Salomé necesitaba la toalla, entonces Salomé debió empacar la toalla. Salomé después no tiene con qué desenredarse el pelo y le quedó ese pelo como una tostada después de la piscina. Y entonces, ¿qué coge y le dice a la mamá? Usted no me empacó, usted fue la que no me empacó el cepillo, ¿cierto? Yo sé que eso le ha pasado a mamás que no son de este colegio ni de este municipio. Entonces, cuando esto pasa, este tipo de listas de chequeo pueden ayudarnos ¿a qué? A estar mirando para que nuestros hijos verifiquen qué empacaron en la maleta, qué debían traer, qué se les quedó, listo, y que es a la hora de regresar que revisen, que tengan todo nuevamente, listo. Es muy útil para este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Pilas pues con las listas de chequeo, aplica también a veces. Voy a decir aquí una cosa muy horrible y por ahí hay un esposo, no me vaya a mirar feo, cuando mandan al esposo al mercado. Uno manda al esposo y de él a veces se le olvidan 2 de 3 cosas. Entonces, también sirve, aplica para que mande al esposo con una lista de chequeo y él vaya chuleando y no se le olvide nada. Para nosotros mismos, cuando vamos verificando qué nos falta, ¿cierto? ¿Qué otra cosa entonces nos puede ayudar aparte de las listas de chequeo? Un planificador. Échenle un ojito a este, que me parece una propuesta muy interesante para la semana. Acá está la asignatura que vamos a, entonces digamos que en el organizador del lunes, aquí le ponemos organizador lunes. Entonces en el lunes tenemos, tengo matemáticas, tengo ciencias, tengo sociales. ¿Qué necesito antes de sentarme en la clase virtual? Necesito para esta clase, entonces voy a necesitar el libro y la profesora pidió que tuviéramos 2 hojas. Listo, 2 hojas y el libro. Para la de matemáticas, ¿qué necesito? Y aquí mismo podemos colocar ¿qué? El link. Coloquen el link de donde se tienen que conectar por si la mamá no va a poder estar acompañando este proceso. Si hay tareas pendientes, entonces de una vez, mientras lo está haciendo, escribimos cuáles tareas hay y cuál es la fecha de entrega para que sea mucho más fácil para nosotros visibilizar qué tenemos pendiente. ¿Qué otra cosa les propongo? Los organizadores. Estos organizadores nos ayudan a generar hábitos dentro de la casa. ¿Cuáles hábitos, Isabel? Por ejemplo, los invito a que piensen en este momento todo lo que usted no quiere
repetirle a su hijo cuando tenga 17 años, cuando tenga 18 años? ¿Qué no quiero estarle yo repitiendo? A ver si me ayuda doña Paula. Doña Paula, ayúdeme. ¿Qué no quiere Cuénteme. estar repitiendo usted a alguien de 16 años? Por ejemplo. Ay, que tienda la cama, Muy que bien, que ayude en la tienda la casa. cama. Muy bien, entonces tarea número 1, tender la cama, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos con esta lista de chequeo? En esta lista de chequeo, ellos van autorregulándose, las tareas deben ser de acuerdo a la edad que nosotros tenemos, entonces no podemos poner responsabilidades desproporcionales pues para un niño de 5 años y no van a ser las mismas para uno de 13 o de 14, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea? Tender la cama, lavar los calzones, la ropa que me quito la pongo en, el plato en que comí lo llevo a y lo lavo, si ya estoy en edad de lavarlo y ya alcanzo, ¿cierto? Todas esas tareas y van a pensar, quiero un hijo independiente. Ustedes a veces me encantan, no, acuérdense que son mamás de otro colegio, de otro municipio que no es este. Cuando me dicen, es que hay que repetirle como 20 veces las cosas. Hay que decirle todo el tiempo qué hacer. Entonces creemos este tipo de cosas para que los niños desarrollen el hábito de hacerlo solos. Listo. ¿Qué van a hacer ellos? En el lado izquierdo las tareas y aquí están los días de la semana. Acá ellos mismos van chuleando lo que ya realizaron. Si estamos chiquitos, carita feliz, si estamos grandes, lo chuleamos y ya nuestra mamá puede ir verificando qué nos falta. No presionemos, no esperemos que sea perfecto al inicio. Entonces, cuando ya están las tareas, súper bien. De 7 hiciste 4, todavía te faltan algunas, pero todavía tienes tiempo, ¿cierto? Estímulo positivo. No resaltemos solo en lo negativo, tratemos de reforzarles que ellos también hacen cosas bien y aquí viene algo muy importante para eso. Un tablero de recompensas. El tablero de recompensas me ayuda a visibilizar lo que yo he hecho bien y que tanto en la institución como las familias me pueden ayudar a verlo, ¿cierto? ¿Qué he hecho bien? Estoy siendo súper puntual, ya no se me olvida recoger la ropa y siempre la pongo en el lavador. Ojo las mamás, pues, que esos son otras mamás de otro colegio, de otro municipio, cuando le dicen a uno, uno se esfuerza por no volver a dejar los zapatos ahí. De 5 días uno los ha recogido 3 y al cuarto día uno, taque, se le olvidó el zapato. Y entonces, ¿qué dice la mamá? ¡Ay, otra vez! Que yo ya sí decía que esto era muy raro. Como siempre usted dejando todo ahí. Como siempre, ¿cierto? No, no retroalimentemos lo que no recibimos. ¡Ay, cómo íbamos de bien! No, ve, mira, se te olvidaron hoy los zapatos. Listo. O, ve, yo creo que se te olvidó algo acá. No reforcemos negativamente lo que no queremos recibir. Listo. Solo cosas positivas. ¿Qué ha hecho muy bien? Cuando puedan, cuéntenselo a todo el mundo. La vecina, la amiga, el que llamó, el hijo suyo está pasando por el lado suyo. No, y yo estoy más contenta. Que vieras. Súper feliz porque es que como el Salomé está, pero juiciosa. Ya lava los calzones, no me tengo que preocupar por la cama, no, esa muchacha es un juicio completo. Resálteselo delante de todo el mundo, cada que pueda. Cuénteselo a los familiares, cuénteselo a los amigos para que él se sienta orgulloso de sus logros. Otros elementos que les pueden ayudar, ¿cuáles van a ser? Las agendas. Manejar la agenda para una persona inatenta es muy importante. Listo, una agenda, una libretica de apuntes, todo eso que le dicen no se nos puede olvidar, todo eso que no copiamos en el cuaderno es súper importante que nosotros empecemos a desarrollar el hábito de escribirlo. ¿Qué otra cosa? Los marcadores de importancia. No sé si han visto estos papelitos tan lindos por aquí en la izquierda, que a veces le vienen a uno y uno no sabe eso para qué es. Eso se llaman unos marcadores de importancia y nosotros podemos ponérselos a nuestros hijos. Ellos vienen como con sticker en la parte de arriba y son delgaditos o cuadraditos, ¿cierto? Rectangulares. Cuando hay una tarea pendiente le podemos dar un taquito mientras ellos lo enseñan a manejar. No le va a dar los 5 de todos los colores porque después usted va a encontrar una foto o va a encontrar que él los tiene por aquí pegados en todas partes, decoró el cuaderno, hizo un muñeco, un collage básicamente con todos esos muñequitos. Entonces no, démosles inicialmente un color y donde tengas una tarea pendiente lo vas a colocar y que se quede viendo hacia afuera, para yo recordar que allí tengo algo pendiente, que no terminé algo, que me tengo que desatrasar en algo. Otra cosa encantadora que hay que aprender a manejar son los stickers. Ay, las mamás, a mí me parecía esto tan cruel y me sigue pareciendo muy cruel. A uno le entregan estos cuadernos divinos, 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 y estos cuadernos vienen llenos de estas cosas tan lindas. Entonces vienen todas estas cosas tan lindas que son esos stickers, y entonces esos stickers llega la mamá y lo primero que hace para que no se distraiga es arrancárselos todos y se los van dando como premios. No, vamos a enseñarle a nuestros hijos a manejarlos como marcadores de importancia. Los stickers están allí diseñados y por eso vienen tantos,
es porque son marcadores de importancia y el objetivo es que cada que yo voy haciendo una tarea o la profe dice que no se les olvide esto es muy importante, esto queda pendiente, entonces ahí, ¿qué van a hacer? Van a pegar un sticker para cuando yo me devuelva, sepa que eso es lo importante, eso es donde me tengo que detener y eso es lo que tengo que revisar. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos puede servir? El resaltador. Cuando inicialmente lo estamos aprendiendo a manejar, no es una buena idea, se los digo yo personalmente que lo vivo. Si a mí me dan 10 marcadores, yo empiezo súper feliz a dibujar con ellos y no me concentro en que el marcador es para resaltar. Uno, un resaltador, listo. Y enséñenles que es para subrayar las cosas importantes, subrayar las cosas pendientes. Con uno solo es suficiente, listo. Si usted compró la caja de 10, váyaselos racionando, que igual los va a utilizar después. ¿Qué otra cosa entonces nos puede ser de utilidad? Los recordatorios. Estas noticas que les muestro en este lado de acá se llaman post-it. Esto lo pueden encontrar en cualquier papelería y son básicamente así, ¿cierto? Ellas tienen una pega en la parte de arriba y el objetivo de esa pega es que yo pueda escribir y luego en el cuaderno, en mi agenda o en el computador, en la agenda que tengo acá visible para trabajar en mi computador al lado, entonces yo lo arranco y los voy pegando. ¿Listo? La idea es que yo pueda tener notas, por ejemplo, les voy a mostrar este que Rosy está por ahí. Rosy, mire que yo soy muy juiciosa. Tengo que compartir los cuentos con la profesora Rocío. Entonces, este lo pego aquí, muy al frente de mi computador, en donde yo sé que no lo voy a arrancar hasta que no le haya mandado los cuentos a Rosy. Entonces, todos estos marcadores de importancia también les podemos enseñar a nuestros hijos que de acuerdo al color, qué tan urgente pueden ser. ¿Qué otra cosa les sirve? Pongan alarmas. Pongan recordatorios en el celular. Esas agendas de ahora en el celular son lo máximo y nos van diciendo en cada tiempo porque a veces nos entretenemos haciendo algo y se nos olvida. Si es algo que está un poco más lejos para un niño, me refiero a cerca de 2 días después. Eso está muy lejos. Listo. Y les voy a poner un ejemplo tan simple como este. Dígale a su hijo, que una hija adolescente, hoy hay unos 15 y no puede ir a esos 15. Por Dios, se acabó el mundo, se acabó el planeta, ¿cómo que no me van a reír? Te odio, no quiero, no puedo creer que seas tan injusta, no puede ser. Y resulta que entre 8 días hay otros 15. Y es que la mamá no tiene plata para darle regalo a los 15. Entonces elige uno y el otro está más importante. Pero para uno, cuando tiene esa edad, no existe ese tiempo como para pensar, y esa racionalidad en el tiempo, y 2 días es muchísimo tiempo. Entonces ayudémosles a colocar este tipo de recordatorios. Listo. En este momento les voy a permitir y les voy a pedir que por favor abran los micrófonos si alguien tiene alguna duda. Y Si ya, quieren hacer alguna pregunta. Sí, doña yo Paula, tengo otra sugerencia. dime. También hay una cosa que se llama una economía de fichas, que es que usted le pone los días de la semana en una cartulinita en la nevera. Por cada actividad que el niño haga buena, se le pone una carita feliz. O si la ha hecho mala, pues ya se le pone una triste. Ya uno al final de la semana mira a ver cómo va el niño y con eso también el niño se le puede estimular con un dulce o con un regalo, un abrazo, pues en ese momento para estimular a los niños. Eso pues me lo explica una fonoaudióloga, que eso se puede hacer tanto a nivel psicológico como en fonoaudiología. Excelente. Ese es uno de los que yo les proponía en el organizador planeador. ¿Lo recuerdan? A la izquierda ponemos las tareas, a la derecha vamos chuleando y luego verificamos cómo va el cumplimiento. Refuercen siempre de manera positiva. Recuerden que sus hijos están aprendiendo, que nosotros les estamos ayudando. ¿Y qué les estamos ayudando? Les estamos ayudando precisamente a que sea más efectivo y que ellos tengan todas estas herramientas. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Todo muy claro? ¿Quedó alguna duda? Por aquí me preguntan en el chat que si el encuentro queda grabado desde el inicio. Sí. Si quieren en este momento, si no hay preguntas, entonces les va. ¿Hay alguna pregunta o no? No. Pues yo no tengo una pregunta, sino como un aporte, como una sugerencia. Algo que escuché hace como 2 días en una conferencia que me pareció muy importante,
Y es lo que tú estabas diciendo, de que los muchachos o los niños están aprendiendo. Resulta que nosotros no nos hemos dado cuenta, y me incluyo, porque realmente uno como papá a veces se le pasan muchas cosas y no nos hemos dado cuenta que ellos no son un producto terminado, que ellos apenas están formándose y que la escuela o el gimnasio donde ellos se forman es en nuestra casa y con nosotros es con quienes practican. Entonces es lógico que pasen muchísimas cosas que de pronto no nos gusten tanto, pero es porque están aprendiendo a formarse y que somos nosotros quienes los estamos acompañando en dicho proceso. Perfecto, me encanta ese aporte, muchísimas gracias. Hemos sido como reiterativos, los chicos están aprendiendo, no tienen los mismos elementos que nosotros, y entonces no es lo mismo hablar cuántos elementos tiene un niño de 5 años a nosotras. Claro que aquí ninguna de nosotras ha pasado de los 20, ¿cierto? Pero de todas maneras, ¿cierto? Uno a los 20 ya tiene más elementos que a los 5. Entonces nosotras con nuestros 20 años venimos empacando en esa mochilita de la vida una cantidad de elementos y de herramientas. ¿Para qué? Para ir ayudándole a nuestros hijos a recolectar. Entonces, ¿usted qué tiene? A veces le dicen a uno, es que usted castiga a su hijo de esta manera. Claro, ese es el único elemento que conocemos y tenemos. A veces nosotros como mamás nos toca desempacar de la maleta el elemento que no nos sirve y aprender unos nuevos para empacar nuevas cosas que nos sean de utilidad. Listo. Esto, como les digo, no quiere decir que es una fórmula mágica. No les puedo asegurar que a todos les vaya a servir lo mismo, ¿cierto? No a todos nos sirve lo mismo, no todos funcionamos igual. Entonces, esto es de ensayar y estar mirando. No siempre los niños que tienen TDAH van a necesitar tantos apoyos, hay otros supremamente funcionales, hay a unos que sí les sirvió la medicación, a otros que no les sirvió la medicación, a otros que les sirve la meditación. Tenemos muchas historias muy interesantes dentro de la misma institución educativa en la que nos cuentan que los chicos tienen como han tenido unos apoyos que no necesariamente son los farmacológicos y han tenido unos efectos bastante positivos. Les voy a compartir mi pantalla para enseñarles a meterse en dónde va a estar la charla en caso de que quieran compartirla con alguien o que la quieran ver desde allí, porque yo enseguida apenas termine, la subo al canal de YouTube y luego la vinculo a la página de la institución. Entonces les voy a mostrar por dónde pueden ingresar. Te hago una pregunta. Sí, claro, la voy escuchando mientras me meto. ¿Cómo hacemos para que el colegio, en cierta forma, nos pueda ayudar en el hecho de que nuestros hijos tienen TDAH? Mi hijo tiene TDAH, ¿cierto? Y pues algunas profesoras saben, otras no. Se supone que cuando nuestros niños tienen algún problema psicológico o físico, debemos llevar la información al colegio, ¿cierto? Sí. El año pasado me tocó que la información no se compartió con todas las profesoras y la profesora que era la directora de grupo se vino a dar cuenta de que mi hijo tenía TDAH casi en octubre. Entonces, en ocasiones, él se quedaba más atrasado y yo le pedí que me cambiara el niño de puesto porque había una niña que lo distraía más de lo normal. Ya luego que le expliqué pues el hecho de que el niño tenía TDAH y todo, ella me colaboró muchísimo. Pero en el colegio, por ejemplo, no hay ayudas para los niños que tienen TDAH. Y en el salón de mi hijo, sé que hay 2 o 3 niños que lo sufren. Isa, pues, bueno, doña Lina, Lina. pues yo quería como contestarle ahí a Lina. Nosotras, Isabel, Cristina y yo, somos un recurso que desde Secretaría de Educación está para apoyar a la institución educativa y para apoyar pues como a estos niños con este diagnóstico. El diagnóstico de TDAH pues tiene una característica también fundamental y es que no tiene compromiso intelectual. Los niños con TDAH inclusive pueden tener un cociente intelectual muy alto, tienen mucha capacidad de aprendizaje, pero estos síntomas dificultan pues como lo hemos venido contando, pues dificultan, pareciera que tienen como dificultades para aprender. Entonces, sí es importante como tener en cuenta todas estas estrategias que Isa nos acaba de nombrar. Es importante que nosotros también tengamos desde el colegio eso. Mire lo que usted dice, Lina, cuando ya la profesora se entera, pues
funciona mucho mejor. Y esa es la tarea en la que estamos. Claro, entonces sí es importante comunicar y nosotras pues como esa es parte de nuestra tarea, es también estar en esa comunicación permanente con profesores y estar atentos a estos diagnósticos para que los profesores entiendan que hay condiciones particulares con cada niño y que es importante apoyar. Sí, doña Lina, también yo le sugiero que una de las rutas puede ser que cuando recibimos el diagnóstico tratemos de dar como la asesoría primero con María Teresa de entorno o conmigo. ¿Por qué? Porque esto nos puede, pues les puede facilitar como esta ruta de conexión con los profes y lo que nosotros tratamos de hacer pues cuando nos llega el diagnóstico, realmente el programa de la UAI se enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con chicos con discapacidad o con diagnósticos. Sin embargo, siempre como que tratamos de estar muy pendientes, aunque sea el TDAH, de nombrarlos y que los profes los tengan súper presentes, porque tendrán, obviamente, necesitarán de unos ajustes efectivamente dentro del aula que no necesariamente son muy representativos o muy difíciles. Como usted lo decía, de pronto ubicarlo un poco más adelante, tratar de seleccionarle el grupo con que lo va a ubicar, ¿cierto? Estar pendiente de hacer el monitoreo constante. Nosotros hemos hecho como mucho énfasis y le hemos brindado bastante apoyo y formación a la institución educativa como en todos estos aspectos. Entonces, sí sería rico que si a través de nosotros, pues también cuando llegue un diagnóstico, nos pueden ubicar primero con María Teresa y conmigo como para poder reunir a los profes en pleno y comunicarles, si bien puede hacer que el diagnóstico no represente pues como que haya que hacer unos ajustes muy significativos, sí que lo tengan presente y que sepan qué puede pasar como para no ir a atropellar las características de cada estudiante. Listo. Porque, por ejemplo, yo cada 3 meses llevaba a la coordinación la copia de lo que había dicho el psiquiatra, pues el neuropsiquiatra, y la copia de lo que había dicho del psicólogo, del neuropsicólogo, porque él estuvo en terapias. Las terapias no le sirvieron, entonces está medicado. Yo las llevaba y, pues, si se supone que es un diagnóstico importante, si yo se lo llevo a la coordinadora o al rector o a la profesora encargada del grupo, pues ella debería informarle a los demás profesores que el niño tiene un problema. Sí, claro. Es importante. Sí, claro. Eso debe ser desde otra parte. Mi hijo también sufre de un problema de sudoración excesiva y a principio de año me pasó que una profesora me lo regañó que porque el niño estaba sudando y el niño no estaba corriendo, estaba sentado y solamente el hecho de él recibir sol en su cuerpo, literal, baña la camiseta. Entonces el niño vino y me dijo, mamá, mira, tal profesora me regañó porque yo estaba sudando y yo no estaba corriendo. Yo le dije, hijo, yo voy a hablar con la profe. Cuando tuve la oportunidad, hablé con la profesora y le dije, profe, mira, pasa esto, esto, esto y eso. Yo pienso que son puntos muy importantes que las profesoras que vienen de los grupos anteriores, cuando van a entregar los grupos a otros profesores, si tenemos síndromes o cosas tan importantes, lo deberían dirigir. Es tanto, a usted le ponen ahí en su hoja de vida qué problemas médicos o psicológicos sufre su hijo. ¿Toma medicamentos? ¿Qué medicamentos toma? Entonces, mi pregunta es, ¿será que las profesores no leen la hoja de vida? Sí, tendremos que entonces entrar a revisar como, y de pronto no generalizar, porque yo sí he visto como que hay profes muy juiciositas que se dedican a entonces No, yo revisar no el estoy caso diciendo en específico. como Mira que ni siquiera dije nombre. Dije, ¿será que la profe o el profe Sí, no lee claro. la hoja? Sí, tenemos que mirar como en el caso Conseguimos. puntual como para tratar de entonces brindar los apoyos. Muchísimas gracias. María Teresa estuvo conmigo en seguimiento en segundo de primaria, que fue cuando empezaron a diagnosticar. Que lo refirió al neurólogo y gracias a eso se pudo. Pero después de ahí, pues realmente yo no informé nada porque si me da un diagnóstico y en el colegio, ¿saben? Pues me suponía que lo iban a seguir informando. No, es importante hacer el seguimiento. Isabel decía ahora que nos ganamos con un diagnóstico si no vamos a hacer un tratamiento. Y el tratamiento es de todos. Todos tenemos que apoyarnos en esos procesos. Eso sí es muy importante lo que usted dice. Bueno, entonces les voy a mostrar acá. Estamos en la página de la institución. Bajamos y acá van a encontrar en donde dice asesoría entorno protector, le vamos a dar clic. Y en asesoría entorno protector EY vamos a encontrar, cuando cargue,
unos recursos de apoyo pedagógico, listo, pedagógico y psicosocial. Vamos a ir a la parte de familias, aquí en donde dice familias, y le vamos a dar clic en familias, o en el inicio van a buscar familias y también nos va a direccionar allí. Y en familias van a poder encontrar todas las charlas que hemos dado desde mayo, que iniciamos, listo. Por ejemplo, en este momento solamente está la convocatoria que les enviamos, entonces enseguidita cuando finalicemos la charla y haya terminado la grabación, pues entonces yo procedo a tener el link, pero les prometo que ya para mañana estaría entonces ahí la charla. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud. María Teresa, les recuerdo, les acaba de colocar nuevamente el link para la asistencia. Les agradezco que a través de ese link registren la asistencia a este encuentro. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, el haber sacado el tiempo para compartir con nosotros. Y los felicito por todo ese acompañamiento tan interesante y tan importante que están llevando. Los felicito porque entre las 2.000 familias de la institución educativa, las 52 familias que se han conectado, pues se nota que tienen un compromiso y muchísimas ganas de acompañar a sus hijos. Les recuerdo, mi nombre es Isabel Cristina Quintero de la UAI, mi compañera María Teresa de Entorno Protector. Estamos súper disponibles en caso de que nos requieran, a través de las profes nos pueden contactar. Muchísimas gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, Igualmente. amiga, muchas gracias. Hasta luego. Chao. No.